Erich von Beer von Lochow, médico veterinario de la Universidad de Chile, licenciado en Ciencias Pecuarias por la misma casa de estudios, doctor en Medicina Veterinaria por la Escuela Superior de Medicina Veterinaria de Hannover, Alemania Federal. Fue rector de la Universidad de la Frontera entre los años 1987 y 2002. Siempre ligado a la temática del desarrollo territorial y la descentralización, ha dedicado su vida a promover la importancia de contar con una mayor y mejor autonomía para las regiones. Desde este escenario preside la Fundación Chile Descentralizado. Coordina además el programa de institucionalidad y políticas públicas regionales del Instituto de Desarrollo Local y Regional IDER-UFRO, donde además es académico. Hoy en el café conversaremos sobre los desafíos de las regiones, sus autoridades, universidades y ciudadanos previo a la primera elección de gobernadores regionales el año 2020. Aquí comienza el café. ¿Cómo están, amigas y amigos? Bienvenidos a este primer capítulo del Café de nuestra cuarta temporada. 4 años ya entregando información, llevando a las pantallas a los académicos investigadores de la Universidad de la Frontera, principalmente con temas de conversación que a todos nos van a interesar, principalmente lo que vamos a tocar el día de hoy. Tenemos un invitado, ustedes ya lo han visto en la presentación de El Café, es Erich von Beer. Bienvenido a El Café. Vamos a hablar sobre descentralización. Muchas gracias por el espacio que en nuestra casa se abre a este tema. Gracias a usted también por acompañarnos. Y bueno, son las 19 horas con 2 minutos. Estamos en vivo y en directo para todos ustedes a través de las pantallas de Ufrovisión. Queremos saludar a todos los amigos que nos están viendo en el cable, en la señal 48 de Telefónica del Sur, también a quienes nos acompañan en Facebook Live, en esta transmisión en vivo que estamos haciendo para todos ustedes. También nos pueden ver y sintonizar por la señal abierta de televisión digital, la 38.1, y también nos pueden ver a través de www.ufromedios.cl. Don Erich, gracias por venir al café. Usted tiene un currículo mucho más amplio de lo que nosotros comentamos en la introducción. De hecho, lo imprimí para mostrarlo, son 10 páginas. Tiene una larga trayectoria académica, profesional y también filosófica desde algún punto de vista. Si lo llevamos a cómo usted ha promovido a lo largo de toda su carrera, bueno, usted profesionalmente es veterinario, pero ha sido autoridad también universitaria y paralelamente ha llevado una bandera para, como explicábamos un poco, entregarle mayor autonomía a las regiones. ¿Qué es lo que es la descentralización y por qué es tan importante? Bueno, esto es muy sencillo y al mismo tiempo muy profundo, porque sabemos que la naturaleza o el creador, o como cada cual quiera entenderlo, distribuye los talentos humanos en forma uniforme, o sea, en forma normal, igual que la curva de Gauss. Y hoy está demostrado en todas partes del mundo, y también es así en Chile, que el talento humano es el principal factor de desarrollo. No es el único, pero es el principal. Mucho más importante que capital, que tecnología, etc. Y de lo que se trata es de tener la mayor cercanía posible entre el talento humano, la creatividad, la innovación, el emprendimiento, la imaginación, la intuición, con los potenciales que la naturaleza o el creador nos han dotado de norte a sur. Chile tiene una enorme cantidad de potencialidades de norte a sur, una enorme riqueza y diversidad, pero son todos potenciales en mayor o menor grado latentes, subutilizados, porque están en demasiada distancia del talento humano y de las decisiones que se toman respecto de las personas y respecto de los espacios productivos a nivel local, de nuestros territorios, de nuestras comunidades. En consecuencia, si existe, y eso está demostrado científicamente en la historia y por investigación, si existe demasiada distancia entre
la toma de decisiones y los hechos reales de la naturaleza, del ser humano, de la cercanía y de la creatividad, del talento en relación a los espacios productivos, entonces se producen decisiones que son extemporáneas, que son desfasadas, que son inoportunas y sobre todo no responden muchas veces a la riqueza, a la diversidad, a la singularidad de cada una de las comunidades locales y regionales. Y por lo tanto, la descentralización no es el fin. El fin es el desarrollo. El fin son abrir más y mejores oportunidades a los talentos para interactuar con las potencialidades. La descentralización es un medio y siempre cuando en Chile, o casi siempre, confundimos entre fines y medios, nos equivocamos. Por lo tanto, y lo digo yo, descentralización no es el fin, es el medio. Pero bien aplicado, y solo cuando es bien aplicado, contribuye de un modo importante a acercarnos al fin, lo que significa tener mejor educación, mejor salud, más oportunidades de desarrollo de los talentos en todos los planos, para el deporte, para la recreación, para el ocio, para la cultura, en el contexto, digamos, bajo el influjo de nuestros contextos locales. Hoy los países descentralizados y desarrollados han logrado ese acercamiento. De paso, también mejora nuestra democracia, porque si las decisiones que a nosotros, a ti, a nosotros, a nuestros hijos, nietos, alumnos, académicos, a nuestra gente, más nos incumben, se toman a distancia, mal, muchas veces en forma desfasada, digamos, atrasada, entonces no confiamos, no nos gustan esas decisiones y por lo tanto las autoridades que elegimos periódicamente, sea a nivel nacional, en el Ejecutivo, en el Parlamento y sobre todo las del aparato público. Chile tiene, Miriam, una organización territorial del Estado que es obsoleta, que es absolutamente disfuncional para desencadenar más y mejores oportunidades de desarrollo. Y no lo decimos solamente nosotros, lo dice un gran constitucionalista, maestro de constitucionalistas, que es José Luis Sea, el profesor José Luis Sea, y que más bien está en la línea de los constitucionalistas prudentes y conservadores. Él, en el último libro que nosotros sacamos, de los que periódicamente publicamos en alianza y junto con Ediciones Universidad de la Frontera, en su artículo dice: la organización territorial del Estado en Chile, un modelo obsoleto. En consecuencia, se trata de superar esa obsolescencia, esa disfuncionalidad, porque estamos en la lógica del siglo XXI, de la sociedad del conocimiento, de la innovación, pero nuestro aparato público, nuestra organización no es funcional, ya no nos sirve para las dinámicas del siglo XXI. Está haciendo crisis, eso está crujiendo cada vez más y se trata, por lo tanto, es muy vertical, autoritaria, sectorializada en circunstancias que la sociedad, la naturaleza y el ser humano son un todo continuo. Esa organización, esa estructura ya no nos sirve y por lo tanto en democracia y en Estado de Derecho tenemos que empezar a permear, a flexibilizar. Eso es descentralización. En resumen, traspasar poder, descentralización política, traspasar competencias de decisión autónoma a los municipios y a los gobiernos regionales, descentralización administrativa, y traspasar recursos y permitir que las comunidades locales y las regiones podamos generar nuestros propios recursos, no solamente recibir dádivas o prebendas pidiendo por favor que nos traspasen recursos, sino que creativamente poder generar nuestros recursos propios. Eso es, y para eso sirve, siempre y cuando se haga bien. Hay más experiencias frustradas que exitosas de descentralización, de las cuales tenemos que aprender cómo se hace bien y cómo tenemos que evitar que en Chile se sigan las malas experiencias. Por supuesto, vamos a ir más adelante a cómo hacerlo bien, porque la Universidad de la Frontera, a través de también la Fundación de Descentralización y el líder UFRO, están trabajando ya en adelantarse a ese tema. Pero antes de que pasemos a eso puntualmente, me gustaría
que me pudiera comentar, porque usted en este caminar, digamos, de hablar sobre este tema y de llevarlo a estos espacios, por ejemplo, comunicación, también lo ha llevado a mesas de trabajo con parlamentarios. Dos preguntas que pueden ser resueltas en una. Veamos. ¿Por qué cree usted que la clase política de regiones, digamos, no ha puesto un énfasis en darle mayor autonomía a su propio territorio? No vemos que este sea, digamos, un tema que nuestros parlamentarios, en el caso de la región de la Araucanía, lo hayan llevado como una bandera, digamos, de importancia. Puede ser que participen, pero no ha sido, digamos, con la fuerza quizás que se requiere, sobre todo para un territorio como este, con particularidades, digamos, que somos muy diferentes a la región del Biobío, a la región de los ríos. Don Enrique. Bueno, esto no es solamente una actitud de los parlamentarios y de los políticos de regiones. Nosotros periódicamente hacemos estudios comparados que dan cuenta de algunos hechos que son muy relevantes y que también se dan la mano con las experiencias internacional comparada de otros países. O sea, ahí Chile no es en modo alguno diferente. Y eso es parece ser una característica humana, que nadie cede gratuitamente poder, competencias y recursos. Eso es, en el fondo, el nudo gordiano principal es el poder. Y claro, quienes tienen la potestad constitucional y legal para modificar ese sistema, para flexibilizarlo, para traspasar poder, competencias y recursos, son quienes están instalados en el poder, claro, tanto en el Poder Ejecutivo como en el Parlamento. Nosotros hemos visto durante ya décadas, desde que Chile volvió a la democracia, estamos siguiéndole la pista, qué es lo que se promete en periodos electorales para lograr la confianza y los votos de nosotros los ciudadanos, y que de eso después se cumple. Y ese balance es extremadamente penoso. Yo siempre lo comparo con esa obra de Beckett, obra de teatro de Beckett, de Godot, cuando Godot nunca llega. Bueno, con la descentralización ha estado pasando algo semejante. Entonces, ¿por qué? Porque nadie cede poder gratuitamente y porque quienes tienen la potestad de decidir son, en el caso de los parlamentarios, de los partidos políticos, los que para descentralizar tienen que desprenderse de una parte de las cuotas de poder de ellos mismos, sea como legisladores, sea como ejecutivo, y ahí entonces está permanentemente la tensión. Y la única forma en democracia y en Estado de Derecho para que eso cambie, y eso es lo que estamos logrando ahora últimamente, con mucho retraso, pero hay que ser justos, se está logrando la reforma constitucional de elección de gobernadores regionales, que es descentralización política, y que está demostrado en el mundo que mientras no hay descentralización política, las otras no se desencadenan, se prometen y no se cumplen. Por lo tanto, estamos hoy más esperanzados que antes, pero la tarea para haber logrado eso, sin organización, sin propuestas, desde el conocimiento, en el caso nuestro, desde las universidades, no solamente hablar y diagnosticar, sino que proponer el tipo de reforma, redactarla a prueba de parlamentario, sin ser... A prueba de parlamentario, claro. Sin él no nos dimos cuenta. A prueba del Poder Ejecutivo, que o sea, es muy impresionante cuántas medidas de reforma y de descentralización se han propuesto en periodos electorales y después, siempre bajo excusas de las más diversas naturalezas. Cuando la economía está bollante, no necesitamos descentralizar. ¿Para qué? Nos va bien. Y cuando venimos de baja, no podemos porque no es el momento. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿cuándo diablos, por no usar otro término, cuándo diablos es el momento? Eso se desencadena solo si es que desde la sociedad civil, desde la academia, desde la ciudadanía de las regiones, nosotros tomamos un rol más activo. No solamente en denunciar, no solamente en reclamar y demandar lo que legítimamente nos corresponde, que es devolver a la ciudadanía, devolver a la base, sino que también hacer propuestas. Sin diseño, sin debate público, plural, transversal, esto no avanza. Y esas propuestas, como usted señala,
parte importante de ellas viene del mundo de los académicos, de la investigación, de los lugares como la Universidad de la Frontera y en particular acá del Instituto de Desarrollo Local y Regional, que trabaja precisamente políticas públicas o diseño de políticas públicas para los territorios. En ese contexto, ¿cuál es el rol de las universidades en materia de descentralización? Eso antes de que vayamos al gobernador. Bueno, lo primero hay que decir, porque debemos ser siempre suficientemente autocríticos, que en general la academia en Chile respecto a estos temas está muy, muy al debe, porque, veamos, esto atañe a las ciencias del derecho, a la ciencia política, a la sociología, a la administración pública, a la economía, y en todas las grandes e importantes escuelas este tema recién ahora está empezando a asomarse con suerte en algunos electivos, en algunas conferencias, etc. Por lo tanto, si no salen los impulsos de innovación, de renovación, de autocuestionamiento y sobre todo de propuestas fundadas para alimentar, nutrir y orientar las decisiones políticas que nos afectan, no tenemos derecho moral desde la academia a solamente criticar lo que falta si nosotros no hemos sido capaces de asumir y asumir bien nuestro propio rol. Dicho eso, hay excepciones. Hay excepciones importantes que han permitido de llegar finalmente, con desfase, pero llegar donde estamos. Y entre esas excepciones, y lo digo con mucho orgullo, de académico de la Universidad de la Frontera, claramente la universidad, no siendo la única, que respecto de esto, en las últimas décadas, ha tenido un rol más activo, más perseverante, muy respetado y muy escuchado en el intertanto, es la Universidad de la Frontera, es el Instituto de Desarrollo Local y Regional, pero no solamente, también otros grupos de académicos que ahora, bajo el liderazgo del rector Hebel, estamos pensando, eso es lo que el rector propone, y nosotros ciertamente vamos a colaborar de poder esa dispersión que hay al interior de la UFRO, tratar de integrarlo, de potenciarlo, de modo de tener una capacidad de propuesta bastante más sustantiva, no tan dispersa. Hay excepciones, hemos hecho, por ejemplo, el año 99, desde aquí, con las patas y el buche, Miriam, pero el primer gran libro fundacional sobre esta materia, convocando a 100 coautores, entre consagrados y emergentes, de distintas disciplinas, distintas visiones de sociedad, en el libro que se llama Pensando Chile desde sus regiones. Es el primer gran esfuerzo y que hoy se le reconoce carácter fundacional por los ejes que describe, por las medidas que propone, por la hoja de ruta y la secuencia que instala. Ese aporte fue central, básico, para el trabajo del año 2014 de la Comisión Asesora Presidencial que nosotros organizamos desde Temuco. Y que tuvo un trabajo bien importante. ¿Qué pasó con esos resultados? Porque de acá de Temuco había, bueno, aparte de estar usted, estaba Miriam, otro académico de la universidad. En general, la experiencia de las comisiones presidenciales de Chile es una mala experiencia. Esta marcó la diferencia, porque no solamente sus integrantes fueron propuestos desde regiones, a la última hora desde los palos, los partidos metieron en algunos, pero en fin, era gente muy calificada, muy comprometida, pero con distintas visiones de sociedad, entre independientes, entre los cuales me cuento genuinamente independientes, a legítimamente militantes de UDI y a Partido Comunista. Por lo tanto, el riesgo de que no lográramos acuerdo era muy alto. Pero como teníamos en ese libro anterior la estructura, la metodología, los principales temas ya preparados y también la metodología para lograr acuerdos, no nos tomó más que 2 horas para validar esas reglas del juego de la comisión. Y eso significa que, a diferencia de muchas otras que se han quebrado, que no se han logrado poner de acuerdo, en esta, dentro de los plazos de 6 meses que nos fijó la presidenta, logramos aprobar 60 acuerdos, 70 acuerdos, todos por unanimidad. No hubo ningún voto de minoría. En consecuencia, eso fue un tremendo aporte, un hito, que sin el aporte de la universidad originalmente no se habría logrado y que luego estaba en manos de la clase política, de los ejecutivos de turno y de los parlamentarios de turno, de ponerlo en práctica, bien o no, en forma conjunta, sistémica o no,
hubo una sesión especial del Senado donde nosotros expusimos, yo era co-conductor de esa comisión, aplausos unánimes. Pero después cuando tenemos que materializarlo. Se empezaron a tramitar las leyes, claro. pero hay excepciones. Hay excepciones también transversales, hay que ser justos, entre parlamentarios, sobre todo senadores, también diputados, que cada vez más empezaron a estudiar, a entender, a asumir, y de otro modo no se habría logrado la reforma constitucional de elección de gobernadores regionales, ni la ley de traspaso de competencias que está aprobada ahora. Precisamente, uno de los hitos de esta mesa presidencial es lo que vamos a ver materializado, digamos, el próximo año en octubre, con la primera elección de gobernadores regionales, que es un hito, como usted señalaba, de descentralización política. Vamos primero a lo básico, que es cuál es la diferencia entre un gobernador regional que va a cumplir la función de un intendente. En parte. ¿En parte? Ya, sí. Eso es lo que quiero que nos explique. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre lo que tenemos hoy, que es un intendente designado por el presidente de la República, y un gobernador regional? ¿Desaparece la figura del intendente? ¿Cómo va a ser? Sí, a ver. Muy buena pregunta, porque sobre esto hay bastante confusión todavía y es bueno aclararlo. En primer lugar, hay que ver en qué medida, más allá de la calidad de las personas, que las hay muy buenas, otras no tanto, en el cargo de los intendentes, en qué medida es una figura, un diseño institucional facilitador o no de las dinámicas de desarrollo propias y deseables para el siglo XXI. Esto de ligar los talentos con los espacios de productividad, etc. Y claramente la figura institucional de los intendentes designados es muy, muy disfuncional, porque no reúnen ellos, más allá de la calidad de las personas, tres condiciones básicas para poder hacer un buen gobierno regional. La primera y principal, no tienen estabilidad, porque como son designados y los cambian a cada rato, muchas veces como moneda de cambio, aquí en la Araucanía hemos tenido 4 intendentes en un periodo. En la región de los lagos han tenido 6 intendentes en un periodo. En algunas regiones pasan meses y meses porque los partidos no se ponen de acuerdo y no hay intendente. Y eso es muy consecuencia, ¿quién, Miriam? Aunque fuese Superman o le pongamos flecos, va a poder hacer un buen gobierno regional si no sabe si el día de mañana o pasado mañana sale de su cargo. Peor aún, cuando llegan los nuevos, llegan con aunque sean del mismo partido y de la misma coalición, llegan con su gente de confianza, con su séquito, con su equipo. Entonces hay una interrupción de dinámicas de desarrollo, de acumulación de experiencias, que realmente hace sufrir a un gobierno regional y como consecuencia de ello sufre la región. Entonces una es la estabilidad, digamos. No tienen estabilidad. Al momento de tener estabilidad por elección, quien es un traspaso de poder del nivel central, ahora los ciudadanos vamos a tener el poder. En segundo lugar, no tienen conexión con la ciudadanía, porque como no presentan un programa, como no hay debate sobre los programas, a futuro sí los va a haber, a diferencia de los intendentes, entonces no hay comunicación, no hay conexión, sigue siendo una autoridad distante, aunque quisiera tener personalmente cercanía con la ciudadanía. Y tercero, no tienen capacidad de negociación, no tienen poder para poder negociar de igual a igual con las autoridades centrales. A un intendente designado jamás lo recibe un ministro de Hacienda o un director de presupuesto. No participan en el diseño presupuestario. Les notifican el presupuesto de la región. Pero el gobernador regional ¿qué potestad va a tener de los recursos del Estado? Bueno, ojo. ¿Va a tener recursos? Es que el gobernador va a ser, por eso nosotros lo hemos llamado que es la madre de todas las batallas de descentralización, porque si bien inicialmente no va a tener tantas competencias y tantos recursos como nosotros quisiéramos, y eso poco a poco, en un proceso gradual de aprendizaje se va a ir instalando. No esperemos que esto sea la panacea, el resuélvelo todo, pero en contraste con la situación actual, ciertamente es mucho mejor. Hay una pequeña anécdota histórica. Etimológicamente, históricamente, el término intendente se empezó a aplicar en el tiempo de los Habsburgo y le decían el lacayo
subordinado al rey. El lacayo funcional al rey. Bueno, eso no ha cambiado mucho. No, claro. La forma despectiva se la hemos variado, pero la función... Entonces, obviamente que un gobernador regional electo, que va a tener legitimidad ciudadana de origen, se va a deber a nosotros los ciudadanos, no al poder central, no va a ser el representante del presidente en la región, sino que el representante de la región ante el gobierno central. Okay. Entonces va a tener, desde el punto de vista de su peso político, mucho más importancia. Desde el punto de vista de la densidad electoral de un gobernador regional, va a tener más que un diputado e incluso más que un senador. Porque va a tener que tener a lo menos el 40% más de los votos para poder ser electo. Esa es una de las razones por las cuales no querían que surjan nuevos liderazgos que le hicieran sombra a varios de los parlamentarios. Y la cuestión de fondo, sin teorizar demasiado, ¿por qué van a haber dos autoridades en un territorio de una región en lo venidero? ¿Ya? Esto es bien importante. Va a haber un gobernador regional electo, ¿ya?, responsable del gobierno de la región, del desarrollo de la región, y va a haber un delegado presidencial, y eso no es un capricho, ni es un error legislativo, ni del diseño del proyecto. Yo quiero dejarlo muy claro eso. Sería muy injusto criticar por esto a los parlamentarios, porque la definición que le antecede a esa reforma constitucional es cuál es el modelo de desarrollo al cual Chile quiere llegar, y el modelo de organización territorial del Estado. Hoy tenemos un modelo unitario, altamente centralizado. El otro extremo son los estados federales. Chile no tiene el tamaño, no tiene la masa crítica para que las 16 regiones adquieran la condición de estados semi-autónomos. Eso tendría un costo burocrático absolutamente excesivo respecto de los beneficios de desarrollo que genera. Por lo tanto, el modelo al cual el país ha optado, y que está también en nuestras propuestas originalmente, es un modelo intermedio, Miriam, entre Estado unitario pero descentralizado. Por lo tanto, todo lo que tiene que ver con lo unitario, régimen interior, seguridad interior, fronteras, etcétera, etcétera, todo lo que es gobierno interior tiene que estar en manos de una autoridad propia del Estado unitario y por lo tanto designada. Ese va a ser el delegado presidencial, que es comparable en alguna medida con el rol que ejercen hoy los gobernadores provinciales. Y el intendente, el gobernador regional electo. Pasa la autoridad política. Entonces, tenemos gobierno interior y tenemos gobierno regional. Okay. Por eso, dos autoridades. Eso va a haber que aprenderlo, a cómo se compatibilizan unos con otros. Nosotros creemos que la primera autoridad regional es la autoridad electa, no la autoridad designada. Don Enrique, son las 19:27, se nos está acabando el tiempo. Antes de despedirnos, quiero entregarle a usted el micrófono porque hubo un hito muy importante que se realizó acá en la Universidad de la Frontera, donde participó el rector de esta casa de estudio, que tiene relación con un salto, digamos, a poder ir aportando, digamos, a estos diseños de políticas públicas. Quiero que usted nos comente este capítulo particular que ocurrió este año, y la cámara es suya. Bueno, fue efectivamente un hito, como lo llamó el propio rector, ejerciendo un muy activo y visible liderazgo sobre esta innovación, y es la propuesta que venimos planteando hace ya muchos años en distintos libros de crear sistemas o centros de pensamiento estratégico territorial para que, desacoplado de los periodos electorales, se pueda construir visión de país, visión de región y proyecto de región con una mirada de largo plazo, trascendente más que contingente, en torno al cual el mundo político, público, académico, social y empresarial podamos converger con nuestras capacidades, con nuestras energías. Y ahí el buen ejemplo lo tiene el estado del noreste de Brasil, que es el estado más pobre, que tiene muchos conflictos sociales, y precisamente para hacerse cargo de esa realidad crearon un gran centro de políticas públicas donde generan, esto es muy importante, información en base a evidencia. Por lo tanto, las decisiones ya no se toman según
A mí me parece, a mí me tinca, o yo creo que, o según intereses particulares, ya sea de un partido político, o de un dirigente, o de un grupo empresarial, o de la academia, sino que de acuerdo al conjunto, aquello que es bueno, necesario para el buen uso de los recursos en forma eficiente, en forma eficaz. El modelo que ellos desarrollaron es un modelo ejemplar en toda América Latina y tuvimos el privilegio y el mérito de haberlos traído a nuestra región, a nuestra universidad, a los dirigentes máximos y de haber logrado el compromiso que están disponibles para asesorar a 3 regiones de Chile, Atacama, Araucanía y Los Lagos, en la promoción y la instalación de este instrumento, de modo que ojalá cuando asuman los gobernadores regionales, que tienen periodos renovables, pero acotados finalmente, las regiones tengamos la capacidad de pensar y de construir nuestro propio futuro en base a nuestras capacidades. Eso para las universidades es un desafío mayor porque nos interpela, nos abre espacios para, desde el conocimiento, hacernos parte de la construcción del futuro de la región. Importantísimo desafío tiene Yo creo que sí. la universidad, es importantísimo también esta alianza. Siempre la experiencia es la que es la madre, digamos, más que la cosa esa de ir al libro, es la experiencia en el terreno, la que entrega los insumos más valiosos. Don Enrique, antes de cerrar o para cerrar, ¿qué cree usted que va a aportar el gobernador regional a la región de la Araucanía en tanto el conflicto que tenemos hoy en día, el denominado conflicto mapuche? Que desde Santiago parece no entenderse. Tema complejo que no se aborda bien en un minuto. Como comisión presidencial nosotros sí lo abordamos y hemos aprendido que en ninguna parte del mundo de países que tuvieron conflictos análogos y que demuestran que sin ser fácil son encausables, ha sido posible encontrar esas soluciones desde el poder central solamente, porque aquí hay dimensiones no solamente étnicas y culturales e históricas, sino que naturales, que tienen que ser debida y oportunamente tomadas en consideración, cosa que por razones de distancia, por razones del excesivo centralismo, no hay capacidad alguna, puede haber voluntad. No la ha habido suficiente tampoco para esas soluciones sean pertinentes, adecuadas, encausantes de soluciones bien articuladas, bien armónicas. Aprendamos de lo que han sido capaces en Canadá, de lo que han sido capaces en Australia, en Nueva Zelanda, por dar algunos ejemplos, como en Chile no vamos a ser capaces también de avanzar adecuadamente en esa dirección. Y eso, al igual que salud, educación y todas las otras necesidades básicas y toda la modernización del Estado, sin descentralización, siempre van a tener una traba que va a impedir que avancemos en la dirección adecuada y en los tiempos adecuados. 19 horas con 33 minutos. Heinrich von Baer, muchas gracias por acompañarnos al café. Estamos transmitiendo en vivo acá desde el Núcleo Científico Tecnológico en Ciencias Sociales y Humanidades, acá desde el Campus Valentín Letelier de la Universidad de la Frontera. Queremos agradecerle al Núcleo de Ciencias Sociales por recibirnos acá. Gracias a usted, don Heinrich, por acompañarnos. Interesantísimo este tema. Esperamos volver a tenerlo acá porque quedan cosas pendientes en la instalación del gobernador regional. Va a ser un tema que va a dar que hablar. Muchas gracias a ustedes, como siempre, por acompañarnos en esta 4ª temporada de El Café. Nos vemos el próximo miércoles.